En este tutorial vamos a explicar qué es, para qué se utiliza y cómo se configura la línea de cruce en un DVR, NVR o cámara IP de la marca Hikvision. Para ello vamos a necesitar un DVR, NVR o cámara IP, que en este caso utilizaremos una cámara IP tipo cubo, un ordenador de sobremesa o portátil para realizar la configuración y el ejemplo, y el software IVMS 4200 en el cual realizaremos la configuración de la línea de cruce. ¿Qué es la línea de cruce o line cross? En el ámbito de los sistemas de CCTV, la línea de cruce o line cross es una línea virtual que se proyecta en la cámara, la cual, si algún objeto o persona traspasa esa línea de cruce, se produce un evento de alarma. Como se muestra en la imagen, el objeto que traspasa la línea provoca el evento de alarma antes citado. ¿Para qué se utiliza la línea de cruce o line cross? Tiene multitud de utilidades. Se puede utilizar para un jardín, en el cual queremos saber cuando alguien entra a nuestro jardín, cruzando la línea de cruce. Otra utilidad que se le puede dar es en un jardín o edificio saber si alguien ha abandonado el jardín o el edificio. Esto es útil si queremos controlar a una persona que no queramos que salga del recinto. Y también hay una última posibilidad, para un jardín o edificio, saber cuándo alguien entra o sale, cruzando la línea de cruce en un sentido o en otro sentido. Este tipo de línea de cruce también se utiliza dentro de edificios o viviendas, para saber si alguien entra por una puerta cruzando la línea de cruce. Este tipo de tecnología de línea de cruce o line cross está pensado para sustituir detectores de sistemas de seguridad, en los cuales el ámbito donde estarían situados los detectores no son propicios para proteger esas zonas, por lo cual los sistemas de CCTV en este sistema, a través de una salida de alarma, pueden equivaler a un detector de seguridad. En un futuro cercano, los sistemas de CCTV y de intrusión se suplementarán unos con otros para dar una mayor protección al cliente. ¿Cómo se configura la línea de cruce o line cross? Bueno, aquí estamos en la última versión del IVMS 4200, ¿vale? Cambia bastante, digamos, las gráficas con respecto al antiguo, ¿vale? Pueden descargarse este nuevo software en mi página web, ¿vale? www.seguridadelelectronica.com. Se van a la parte de descargas, la parte de CTV y ahí ya en software se van a la parte de Hikvision, al logotipo de Hikvision, ahí se pueden descargar esta última versión, ¿vale? Vamos a ver cómo se configuraría en la línea de cruce. Vamos aquí a MindView, ¿vale? Lo voy a hacer de las formas más sencillas. Aquí tengo, ¿vale? Esta es mi casa, este es el pasillo, el armario, ¿vale? Aquí donde estoy de despacho, ¿vale? Vamos a la parte de casa, seleccionamos cámara 1, casa, y aquí donde los tres puntitos damos y nos sale remote configuración, ¿vale? Esta es de las formas más rápidas para configurarla desde el software, que normalmente es lo más, ya es lo más fácil. Vale, aquí nos vamos a events, ¿vale? Y aquí nos sale un montón de cosas, ¿vale? Pero vamos a línea line crossing detection. Vamos aquí. Y aquí es cámara. La cámara que estamos utilizando es una cámara IP tipo cubo, ¿vale? Y aquí primeramente vamos a enable line crossing detection. Lo vamos a poner activo, ¿vale? Línea virtual, en este caso solamente te deja tener una, ¿vale? Pues una cámara tipo cubo, pero ahí los grabadores y demás pueden tener más línea de cruce, ¿vale? Tenemos distintas direcciones. La primera es que alguien pase hacia A o hacia B, ¿vale? La segunda, que alguien pase de la zona A hacia B. Y la tercera opción es que la gente pase de la zona B hacia A, ¿vale? Vamos a poner esta de aquí. Aquí esto del trigger alarm auto es porque la cámara tiene salida de alarma que se podría utilizar como si fuese un sensor del sistema de intrusión, que si quieren
ver cómo se haría, pónganme en los comentarios y realizaré otro vídeo para ver cómo se implementaría este tipo de línea de cruce con el sistema de intrusión como si fuese un sensor más, ¿vale? Aquí en la parte de notificación esto lo quitamos, ¿vale? Esto también lo quitamos. Vamos a poner audio warning para cuando alguien pase, voy a hacer yo la prueba, para que, digamos, salte la alarma, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte de aquí vamos a seleccionar, bueno, vamos a poner draw para dibujar y aquí vamos a poner, esta es una puerta, aquí vemos que es, si alguien pasa desde aquí hacia acá o viceversa, ¿de acuerdo? Saltaría la alarma. Vamos a borrarlo. Vamos a poner la opción B. Aquí sería, si alguien pasa desde la derecha hacia la izquierda, saltaría la alarma. Si fuese al revés, desde la izquierda hacia la derecha, no saltaría la alarma, ¿vale? Vamos a borrar. Y ahora vamos a poner la tercera opción, que esta sería, ¿vale? Si alguien pasa desde la izquierda hacia la derecha. Pero si alguien pasa desde la derecha hacia la izquierda, no saltaría la alarma. Solamente si alguien pasa desde la izquierda hacia la derecha, ¿vale? Esto normalmente se pone en un jardín grande, en la parte de atrás, digamos, en la parte delantera, si alguien tiene una casa y demás. Yo como vivo en un edificio, pues no tengo esta posibilidad. Pero si tienen unos jardines, se pueden poner que en la parte, digamos, si alguien intenta entrar hacia su vivienda, pone la línea de cruce horizontalmente, ¿de acuerdo? Y saltaría la alarma si está puesto con la intrusión. Si no, pues le mandaría al teléfono móvil o celular una notificación de que alguien intenta, digamos, entrar. La verdad es que esto es muy útil, yo la verdad es que lo veo útil. ¿Cuál es el problema? Que no tiene digamos que si pasa un gato, si pasa un perro, si pasa cualquier, va a saltar la alarma, digamos, va a saltar el pulso de notificación, ¿vale? No tiene analítica de vídeo, pero digamos, es como una cosa barata, pero que se puede utilizar para ciertas cosas, ¿vale? Bueno, pues sería así de fácil. Después ya si quieren que nos notifica al software y demás, digamos a este software, pondremos aquí y el operador que estuviese, pues le saltaría una alarma, después que le mande un email y después pues una captura, una fotografía para que se vea que ha saltado, ¿vale? Y no tendría mayor dificultad, ¿vale? Ahora vamos a ver, digamos, en ejemplos claros cómo saltaría, vale, vamos a dar a 6, ¿vale? Cómo saltaría si alguien, yo voy a hacer las tres posibilidades, ¿vale? Si alguien saltaría y también el tema de la puerta, ¿vale? Aquí ahora mismo se ve la puerta, vamos a borrar esto, perdón, ¿vale? Pero si alguien entra, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Esta es la puerta, ¿vale? Pues yo ahora pondría el drag, ¿vale? Dibujaría, bueno, en este caso no, aquí no sería al revés, de A a B. Yo pondría aquí, dibujaría. Si alguien pasa por la puerta, me saltaría la alarma. Esto está muy bien para el tema de edificios y oficinas, para saber en todo momento si alguien pasa. La gente que usted tiene un despacho no quiere que la gente pase, pero deja usted la puerta abierta o incluso cerrada. Si alguien pasa, saltaría, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver los ejemplos prácticos para ver cómo se haría. Funcionamiento de la línea de cruce de entrada al recinto. Bueno, aquí tenemos la cámara, vamos a ponerlo para la view. Vale, está corriendo el tiempo. Muchas veces cuando se hace la configuración se queda un poquitín como bloqueada. Hay que darle aquí a Live View y otra vez vuelve a funcionar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la configuración si una persona, ¿vale? Entrase desde la parte de la izquierda hacia la derecha. En este caso podríamos hacer, si ustedes tienen un jardín en la parte delantera o trasera de su domicilio, o incluso en un lateral, ¿de acuerdo? A lo mejor tienen las cámaras en un lateral, y para que, digamos, si tiene un vecino o tienen terreno, si alguien intenta pasar desde la parte de la izquierda hacia dentro de su jardín, que sería la parte de la derecha, pondríamos una línea de cruce para saber cuando se produce una alarma o, digamos, para detectar, en este caso, si alguien o un animal o alguien o un objeto o algo
entra en, digamos, la parte que quieren proteger, ¿vale? Para ello vamos aquí a donde están los tres puntitos y nos vamos a Remote Configuration. Aquí, ¿vale? Aquí es como, aquí pueden configurar toda la alarma o todo el grabador, ¿de acuerdo? Vamos a la parte de Events y aquí vamos a buscar donde ponga Line Crossing Detection. Damos aquí, ¿vale? Aquí vemos la pantalla, ¿de acuerdo? La cámara es analógica, pero en este caso es que ponga analógica, digamos, es una cámara IP tipo cubo, que tiene micrófono y tiene altavoz. En este caso voy a poner que si alguien entra en la zona protegida va a sonar la cámara, pero ustedes puedan saber si funciona o no funciona realmente el sistema, ¿vale? Primeramente vamos a Enable Line Crossing Detection, vamos a habilitarlo, ¿vale? Y ahora, en la línea 1, ¿vale? En este caso solamente tiene una línea. Vamos a poner de la zona B a la zona A, es decir, de la zona B, que sería la zona de la izquierda, a la zona A, que sería la zona de la derecha. Vamos a poner que sea audible, ¿vale? Que la cámara suene y vamos a dibujar la línea. En este caso voy a poner la parte blanca para que ustedes lo vean mejor. Vamos a ver aquí, ¿vale? Aquí, si alguien pasa de la zona izquierda hacia la derecha, sonará la sirena, pero si pasa la zona de la derecha hacia la izquierda, no sonaría ningún tipo de sirena. Pues nosotros vamos a proteger la zona de la derecha, no la zona de la izquierda, ¿vale? Vamos a dar a Save, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya está salvado. Y ahora voy a hacer la prueba. Voy a coger un objeto, cualquier objeto, ¿vale? Y voy a pasar desde la izquierda, perdón, de la derecha hacia la izquierda. Y vamos a ver si suena la alarma. Vemos que no suena la alarma, con lo cual está funcionando bien. Ahora vamos a probar desde la derecha, desde la izquierda hacia la derecha. Vemos que ha sonado, digamos, la cámara, con lo cual funciona perfectamente. Es decir, este sistema, a ver, no tiene analítica de vídeo, pero digamos, se puede utilizar para proteger ciertas zonas, que no haya mucho tránsito en juego de animales y demás, un jardín que no pasen ni muchos gatos, ni muchos perros y esas cosas, ¿vale? También hay que tener en cuenta que las zonas de la línea de cruce no tiene que haber árboles, porque muchas veces si empieza a moverse las hojas de los árboles también puede producir alarma, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer, esto es como si van a entrar a su jardín. Ahora vamos a ver el siguiente vídeo, que es si alguien, a lo mejor un hijo suyo o un perro, eso, no quieren que salga de, digamos, del jardín o de la zona donde está protegida, para saber si salen, que a usted le avisen, o la alarma, si está conectada a la alarma, o la post notificación que le llegue al teléfono móvil o celular. Funcionamiento de la línea de cruce de salida del recinto. Bueno, aquí tenemos la cámara, está corriendo el tiempo. Ahora vamos a poner ejemplo de, digamos, en vez de entrar a su jardín, que alguien quiera salir de su jardín. Es decir, a lo mejor tiene un niño pequeño, cualquier cosa, digamos, usted pone una línea de cruce, ¿vale? Para si esa persona o animal cruza esa línea, ¿de acuerdo? Le salte a usted una push notificación, o si está conectada la alarma, está conectada, que salte, digamos, la alarma, ¿vale? Para ello, digamos, en este caso va a ser, la salida va a ser desde la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Imagínense que es un jardín, no es una puerta. Yo como vivo en un edificio no puedo hacer este ejemplo en un jardín, ¿de acuerdo? Vamos a los tres puntitos, vamos a Remote Configuration, ¿vale? Y aquí nos vamos donde ponga Events. Eventos, y aquí nos vamos donde ponga Línea Crossing Detection, ¿vale? Vale, aquí habilitamos la línea de cruce, ¿de acuerdo? Y va a ser desde A, desde la parte de la derecha hacia la parte de la izquierda. Vamos a hacer que, digamos, la cámara, como es una cámara tipo cubo, que suene la cámara para que ustedes vean que funciona correctamente en el ejemplo. Vamos a dibujar la línea. Voy a poner aquí en la parte blanca. Vamos a mover un poquitín. Vamos a ver. Para que ustedes vean la B. Vamos a ver. Que ustedes ven la A y la B. Esto también se puede mover aquí o como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Lo cual no hace falta que sea, pueden poner como ustedes quieran. Vale. Ya la tengo aquí puesta. Vamos a save, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a
comprobar, ¿de acuerdo? Que desde la izquierda hacia la derecha no salta la alarma, pero que desde la derecha hacia la izquierda sí que salta la alarma, ¿vale? Vamos a poner el mismo ejemplo. Yo tengo esto y teóricamente no tiene que saltar la alarma. Hemos visto que hemos pasado el objeto delante de la cámara y no ha saltado. Ahora vamos a ponerlo al revés, es decir, si alguien quisiese salir, ¿vale? Este sería el objeto, o la persona, lo que sea, y hacia afuera vemos que ha sonado la cámara, con lo cual funciona perfectamente. Como yo les digo a ustedes, esto se puede mover como ustedes quieran, lo pueden poner como ustedes quieran, por eso les digo que en un jardín sea así o así, que ustedes ven, creo que tienen un jardín y no quieren que salga de aquí, que la persona esté por aquí abajo y salga, si cruza esta línea que salte la alarma, ustedes la pueden poner como ustedes quieran. Yo la he puesto aquí porque, para que lo vean más, para que lo vean mejor, ¿vale? El ejemplo real, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el último ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer el último ejemplo, que es el de la puerta. Si alguien intenta entrar en, digamos, si tiene un despacho que tiene la puerta siempre abierta y demás, usted pone la línea de cruce y vamos a ver cómo saltaría la alarma. Funcionamiento de la línea de cruce en puertas. Estamos aquí nuevamente en la cámara y vamos a hacer la última opción, es en una oficina. Imagínense que ustedes tienen su despacho y no quieren que, digamos, bueno, si alguien entra en su despacho, que usted sepa o le manda una push notificación, pues está conectada la alarma, que salte la alarma, para saber que alguien ha, digamos, ha entrado a su despacho, a su edificio, lo que sea, ¿de acuerdo? Esto tiene muchísimas utilidades. En este caso, como tengo un edificio, como le digo nuevamente, voy a hacer con la puerta de donde tengo yo mi despacho, ¿de acuerdo? Para ello vamos aquí a los tres puntitos, vamos a remote configuración, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a la parte de eventos. En la parte de eventos nos vamos a donde ponga Line Crossing Detection, ¿vale? Primeramente vamos a Enable, vamos a activar la línea de cruce, la detección de línea de cruce, ¿de acuerdo? Y vamos a poner DAB, ¿vale? Como eso lo podemos cambiar, vamos a ver primeramente cómo sería DAB, ¿vale? Aquí tenemos la línea, ¿vale? Si alguien pasa de derecha a izquierda, en este caso vamos a moverlo, vamos a ponerlo, vamos a ver, aquí en el umbral de la puerta, para saber si alguien entra, ¿de acuerdo? Desde la parte de fuera hacia la parte de dentro, que nos salte la alarma, ¿vale? Esto lo puedo, muchas veces las cámaras que están, digamos, en la parte alta, se puede poner mejor para coger a lo mejor un lateral de todas las puertas, estas que son de la entrada de edificio, que son varias puertas, se puede poner, ¿vale? Vale, ponemos audio audible, ¿de acuerdo? Para cuando hagamos la prueba, sepan ustedes si ha funcionado o no ha funcionado. Vale, línea 1, ¿vale? Y damos a Save. Vamos a hacer la prueba. ¿De acuerdo? Tengo aquí un objeto, ¿vale? Y de aquí hacia afuera vemos que no salta la alarma. En cambio, vamos a hacerlo al revés. De fuera hacia adentro vemos que sí ha funcionado, ¿vale? También les voy a decir otra forma, ¿vale? Que es si alguien entra o sale, o si alguien, digamos, pasa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la línea de cruce. Imagínense que tienen dos edificios y no quieren, y entre dos edificios hay, digamos, un pasillo o un jardín. Pero ustedes quieren saber si alguien del edificio A pasa al edificio B o del edificio B pasa al edificio A. Con lo cual, imagínense que lo tienen prohibido pasar de un edificio a otro por el tema de seguridad, que es a lo mejor un edificio que tiene información, digamos, un poquitín especial, ¿vale? Pues aquí pondríamos que si pasamos de izquierda a derecha, ¿vale? Tenemos aquí el objeto, pasamos, saltaría la alarma. Ay, espera un momentito que no lo he salvado. Save, de acuerdo. Vamos a ver. De izquierda a derecha. Vamos, vemos que ha saltado la sirena y la de derecha a izquierda.
vemos que también sonaría la sirena, con lo cual esto es, digamos que esto tiene muchísimas utilidades. Digamos, ustedes tienen la cámara, utilizarla para la mejor función que tengan, y si ustedes pueden, si tienen una cámara IP, que si pueden tenga salida de alarma, entrada y salida de alarma. ¿Por qué? Porque ustedes la pueden, digamos, poner con el sistema de alarma. Es decir, ustedes pueden utilizar la cámara, implementar la cámara como si fuese un detector más, que muchas veces en el exterior, ciertos detectores, aunque sean de exterior, que hay mucho, digamos, el ámbito donde está la cámara, da muchas falsas alarmas. A lo mejor un tipo el tipo de esta cámara, a lo mejor es más factible para ponerlo como sensor, ¿vale? Siempre hay que ver las mayores utilidades. Por eso siempre digo que, ya que se compra una cámara, intentar sacar el mayor partido de ella para que sea, digamos, para que se le pueden sacar el mayor partido a la cámara. Es decir, que todas las posibilidades que tengan, intentar adaptarlas a sus necesidades y, digamos, sobre todo, conocer todas las posibilidades que tengan sus cámaras, ¿de acuerdo? Vale, vamos a borrar ya todo. Pero lo quitamos, ¿vale? Y con esto han podido ustedes ver cómo la línea de cruce sirve para muchísimas cosas. Jardines, edificios, cualquier cosa, incluso puertas, para cualquier cosa. Solamente es utilizarlo para sus necesidades. Aquí termina este tutorial. He realizado este vídeo tutorial porque creo que es útil saber esta tecnología y que la podemos aplicar también al ámbito de la seguridad. Si queréis un vídeo en el cual muestre cómo sería la configuración de la línea de cruce e interconexionado con una central de intrusión, decídmelo en los comentarios o darle a like, y en un futuro realizaré este vídeo, que sería también muy útil. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.